Hola, buenas chicos. En esta ocasión vamos a estar abordando cómo vamos a crear nuestra capa de acceso a datos, en abreviatura nuestra capa DAL. Antes de todo necesitamos una conexión a la base de datos, por lo cual vamos a crear una clase. A esa clase le vamos a llamar conexión. Esta clase va a ser public static y vamos a definir algunas variables que vamos a utilizar en esta clase. Las podemos definir privadas. En este caso el nombre de la aplicación. En esta variable vamos a definir el nombre de la aplicación. En este caso yo le voy a poner prueba. Ustedes pueden decidir qué nombre ponerle. Luego necesitamos otra variable de tipo private static string que se va a llamar servidor. Aquí nosotros debemos de poner el servidor que vamos a utilizar para conectarnos a él, ¿verdad? Donde se encuentra nuestra base de datos. En mi caso es este. Si ustedes se fijan, es la instancia que yo estoy usando. Le agrego el arroba porque si le quitamos ese arroba nos va a dar error. El backslash puede saltarse poniéndole dos backslash o le ponemos el arroba. Cualquiera de las dos maneras es válida. Luego necesitamos nuestro usuario. Aquí vamos a agregar nosotros el usuario de nuestra base de datos, de nuestro servidor de base de datos. Ahí ustedes le agregan el usuario. Eso es en el caso de que vayan a conectarse por autenticación SQL Server. De lo contrario, pueden dejar vacío. Luego tenemos el paso. Igualmente lo podemos dejar vacío si no nos vamos a conectar por una instancia. O más bien, si no nos vamos a conectar a la instancia con un usuario de base de SQL Server, sino que lo vamos a hacer tal vez con la autenticación Windows. Entonces lo podemos dejar vacío ese campo. Y acá lo último, vamos a agregar nuestra base de datos. Aquí necesitamos poner el nombre de nuestra base de datos. Nuestra base de datos la definimos como POP. Por lo tanto, ese es el nombre que vamos a poner. Listo. Ahora vamos a crear un método de acceso público que le vamos a llamar conexión. Connection string. Va a recibir un parámetro opcional. Ese parámetro opcional va a ser de tipo bool y va a ser SQL Authentication. Lo vamos a establecer en verdadero. Si nosotros vamos a conectar a través de un usuario con autenticación Windows, entonces le mandamos acá falso cuando vayamos a utilizar la conexión. De lo contrario, va a utilizar los datos establecidos acá, los cuales son nombre de usuario y contraseña.
Luego acá necesitamos hacer una instancia de la clase SQL Connection Builder. Ese va a ser el constructor de nuestra cadena de conexión. Así lo vamos a llamar. Una vez teniendo una instancia de esa clase, nosotros podemos hacer lo siguiente. De una sola vez, vamos a definir algunas propiedades de esa clase. Por ejemplo, vamos a definir el nombre de la aplicación, que es una propiedad de esta clase. Le vamos a definir el tipo de autenticación. En este caso se llama integrate. Vamos a escribirlo ahí correcto. No lo vamos a dejar en falso, sino que le vamos a pasar el parámetro SQL Authentication. Luego necesitamos decirle cuál va a ser nuestro data source o nuestro servidor, ¿verdad? De base de datos. Y al final, cuál va a ser nuestra base de datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros necesitamos conectarnos con autenticación SQL, vamos a agregarle al constructor el user ID. Va a ser igual a usuario. Y también vamos a agregarle el password. Este es en el caso de que nos vayamos a conectar por autenticación Windows. Al final, le vamos a decir al constructor que retorne el connection string. Y este sería nuestra cadena de conexión. Listo, y aquí tenemos configurada nuestra conexión a la base de datos. Nos vemos en el próximo video.